Este módulo 7, como bien dijo Cecilia, vamos a tratar fundamentalmente lo que es el neomarxismo o lo que se entiende por neomarxismo y lo que se ha venido construyendo en el tiempo como el socialismo del siglo XXI. Hay otros subtemas que de él se desprenden, pero quiero adelantarle a todos los estudiosos que están aquí presentes por este medio que los temas que vamos a ver el día de hoy son temas que son muy anchos, son muy gruesos de estudiar. Hablar de neomarxismo implica una gran responsabilidad porque tiene muchas variantes. Hablar de feminismo y su desorientación llamada feminismo radical, que es el que materializa la ideología de género, también es un tema muy ancho, muy extenso. Hablar de socialismo tenemos que verlo con mucha responsabilidad porque hay muchas variantes del socialismo y solamente nos vamos a enfocar en una de las contemporáneas, que es el socialismo del siglo XXI. Y hablar de otros temas conexos nos obliga a ser muy claros, a ser muy transparentes, a ser muy honestos con las personas que están en este seminario y decirles que de verdad cada uno de esos temas es propio de un propio diplomado o de una, inclusive algunos son hasta propios de alguna especialidad profesional, porque son extensos, repito, pero son muy interesantes, sobre todo porque tienen mucho que ver con la realidad social, con la realidad humana y con los discursos. El socialismo trae un buen discurso en el que tenemos que aprender a discernir qué se dice ahí que es verdadero y qué se dice ahí que no es tan justo ni tan verdadero, pero como viene parejo, viene paralelo con la verdad, se confunden. Entonces, pero si no estamos preparados o no preparamos a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros amigos o a nuestros colaboradores en el trabajo, pues corremos el riesgo de confundirlos y de vivir lejos de la realidad. Por eso es muy emotivo para este sentir, para el Frente Nacional por la Familia Veracruz, para Furimber, que haya personas jóvenes en este seminario, empezando por Ceci, porque son una esperanza para todos nosotros de que vamos a seguir atentos a lo que pasa muchos años más. Bueno, después de esta introducción que consideré justa y necesaria, vamos a entrar directamente en materia, siendo las 18:14. Me voy a permitir abrir con el permiso de ustedes la exposición gráfica y ahí espero las señales de tipo camarógrafa de Televisa de Ceci para que me diga si se ven las imágenes o no. Claro que sí, licenciado. Bueno, ahora creo que tengo que hacer algo que se llama compartir pantalla. Siempre se me olvida. Ok. Bueno, ¿estamos bien, Ceci? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí está nuestro módulo, perdón, ahí está nuestro seminario, ¿sí? Y ahora vamos a empezar con los temas. Les quiero comentar que para la mejor comprensión de estos temas, tenemos que ubicarnos siempre en el contexto histórico. Yo sé que a mucha gente no le gusta la historia, pero es indispensable saber lo más elemental de la historia. Así como hay una historia de personas, así como hay una historia de familia, hay una historia de la patria chica, que es el lugar donde nacimos. Es muy importante tener una idea de la historia universal, es decir, de lo que pasa en el mundo, por lo menos en los años recientes. El gran parteaguas de la humanidad, el que fue de manera más contundente por el nivel de violencia que alcanzó y por el número de muertos que alcanzó, que se estiman entre 50 y 60 millones de personas, fue la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba este conflicto bélico de gran escala, como no ha habido otra escala en la historia de la humanidad, se inicia una nueva era en el mundo y quedan muy claros en la Guerra Fría solamente, a muy grosso modo, dos
dos modelos político-económicos para que la mayor parte de los países del mundo lo lleven a cabo. El fascismo había llegado a su fin al finalizar la guerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que había sido una reacción contra el comunismo muy fuerte, más fuerte que la de la liberal democracia. Pero al final de cuentas, la liberal democracia o las democracias liberales que venían acompañadas de economía de libre mercado, representadas para el año 1945-46 por el poder económico y bélico hegemónico en ese momento de los Estados Unidos de Norteamérica, que se va a enfrentar gradualmente al poder bélico y científico de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ya hoy desaparecida, cuya principal república era Rusia, pero el bloque soviético, la famosa cortina de hierro, en ese momento aparece con mucha fuerza porque, pese a haber sido suministrada el armamento y apoyo financiero por los países capitalistas, logran ellos formar parte del cuadro triunfador. Y al llegar al año 46, 47, 48, se va consolidando que hay una nueva realidad en la comunidad internacional, y es de que hay una nueva potencia militar en el mundo, que es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, compuesta por 12 repúblicas, entre ellas Rusia, y unos 2 o 3 años más tarde la República Popular China, a través de la revolución que encabezó Mao Zedong, también se va a hacer comunista. Las cosas así se dieron. Japón, que había perdido la Segunda Guerra Mundial igual que Alemania, pierde sus ambiciones de posicionarse de la zona de aquí de la Manchuria de China, y los países de Europa, eso ya lo comentamos en el bloque cuando hablamos del comunismo, muchos de los países europeos que quedan del lado oriental son, por la dictadura de Stalin, convertidos al comunismo, principalmente Polonia, Hungría, la entonces Checoslovaquia, Rumania, Albania y Yugoslavia, aunque aquí no lo parece porque el mariscal Tito, que fue el líder político de Yugoslavia, fue un político muy hábil que, pese a tener un control hermético sobre su país y sí ser del bloque comunista, siempre logró conservar una distancia muy prudente respecto a la Unión Soviética. Comunistas sí, pero no muy sometidos por la URSS. Y eso fue muy interesante. Inclusive Tito vino a México en la década de los 70, cuando era presidente Luis Echeverría, y a mí me tocó verlo aquí en Veracruz cuando era yo estudiante de primaria. ¿Qué pasa cuando Europa queda dividida por el bloque comunista y enfrente de azul los países que no eran comunistas, que seguían buscando una república, un sistema democrático para la administración política de sus repúblicas, con inclinación a desarrollar economías de libre mercado como consecuencia lógica del capitalismo, pero los derivados del capitalismo, como son el liberalismo económico, las fórmulas keynesianas, la intervención del Estado en aquellas partes en las que no pueden resolver la economía en los particulares. Ese fue el complejo, eran dos grandes contrastes. Lo que más destacaba era que en el bloque comunista las libertades que en las repúblicas están cuidadas por una constitución, en el bloque comunista quedan restringidas porque está supeditado el orden social a las disposiciones que dicta el Estado. En los países comunistas no va a haber partidos políticos que compitan en elecciones, sino el que asciende al poder es el Partido Comunista, se constituye en asamblea y ellos son los que gobiernan a esos países. Llama la atención lo que sucede con la Alemania, que había perdido la guerra.
porque cuando Alemania sucumbe en el 45 ante el contingente de países que lucharon contra ellos, queda dividido en cuatro. En el año 45 queda dividido administrativamente en cuatro, que es la parte que iba a administrar Estados Unidos, la que iba a administrar Francia, la que iba a administrar Inglaterra y la que iba a administrar la Unión Soviética, que eran los comunistas. Y para el año 48 esta situación se vuelve muy conflictiva por el tipo de regímenes tan distintos, y nacen dos Alemanias: la República Federal Alemana, que digamos que es la capitalista, que es la que queda hacia el occidente, y hacia el oriente queda la República Democrática Alemana, que vivió en la vida política aproximadamente unos 50 años. Esta polarización de las dos partes, de las dos Alemanias, como se ve aquí, la Alemania democrática distinguida por su cultura, por su desarrollo científico y por la oscuridad hacia el mundo de lo que pasaba dentro. Nadie sabía cómo vivían los alemanes hacia el interior. Mientras que la Alemania occidental, un país pues que recibe el apoyo de los países aliados que habían ganado la guerra para volver a detonar su industria, su economía, y a los 10 años la Alemania derrotada ya era el principal exportador de mercancías en Europa. Y fue, junto con Japón, los dos países derrotados en la Segunda Guerra, los líderes de las exportaciones, los 60s y los 70s. Es increíble el milagro económico de Alemania y de Japón, países sumamente disciplinados, ordenados y cultos. Esta polarización de comunistas contra capitalistas, de supremacía del Estado contra las libertades protegidas por una Constitución de la República, se tradujeron en la necesidad de generar alianzas militares estratégicas en los dos grandes bloques. Del lado del mundo capitalista, del lado occidental, del lado del progreso económico, del lado de las libertades, pero también del lado del mundo del espectáculo y del confort y del libertinaje, se formó la Organización del Tratado del Atlántico Norte como una alianza militar en la que participaban los principales países de Europa que no eran comunistas: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, Alemania Occidental, Japón, Turquía, que fue invitada también, Noruega. Son países que hacen una alianza militar para defenderse de la posible amenaza comunista. Y los países del bloque soviético también, 5 o 6 años después, conciben la necesidad de hacer una alianza y ellos forman el Pacto de Varsovia. Estas dos grandes figuras de alianzas militares son las dos banderas de la Guerra Fría. Se llama Guerra Fría porque nunca hubo, pues gracias a Dios, una tercera guerra mundial, ni hubo un conflicto directo entre los dos grandes líderes, la Unión Soviética y Estados Unidos y sus respectivos aliados, pero así como lo comentamos en otro módulo, sí se dio ese combate a través de la guerra de Camboya, de la guerra de Vietnam, de muchas guerras en el continente africano, y la propaganda comunista llegó a hacer eco a América Latina, materializándose mucho en Centroamérica y sin duda en 1959 en Cuba, con la revolución de Fidel Castro. Konrad Adenauer, un católico convencido, un distinguido y notable político católico, es llamado desde los Estados Unidos de Norteamérica, donde estaba exiliado, para que se haga cargo de los nuevos destinos de la Alemania capitalista, de la Alemania occidental, de la Alemania que no va a tardar más de 10 años en volver a ser rica y poderosa. Y lo importante de Konrad Adenauer es que él es considerado hoy en día uno de los autores de la Europa moderna, uno de los padres de la Europa moderna. Konrad Adenauer va a fundar, junto con otros políticos alemanes
de formación católica y luterana, la democracia social cristiana. La democracia social cristiana, que es un tema que hay que atender, que hay que estudiar y que no lo vamos a ver en este módulo, por razones de tiempo, pero que es una opción de la que poco se habla en México, de la que poco se habla en América Latina. La gente piensa que nada más existe el libre mercado, los capitalistas y el socialismo. No, hay que prestar atención a la democracia cristiana, a la socialdemocracia cristiana, que es una doctrina muy rica de pensamiento sociológico, político y económico, que en algunos países como Alemania, Italia, Chile, Austria, se fueron acogidos en un partido político que logra ser en esos países el principal partido político. La Alemania rica y poderosa de Europa, su principal partido político es demócrata cristiano, socialdemócrata cristiano. El principal partido político del país más rico de América Latina, que es Chile, es también un partido socialdemócrata cristiano. Konrad Adenauer es el ícono de la resurrección y del milagro alemán. Y ahí dejamos en el tintero para después atender, estudiar y familiarizarnos con la democracia cristiana, que tiene muchos matices de la doctrina social de la Iglesia Católica y otras corrientes económicas, porque la doctrina social cristiana de la Iglesia tiene mucha literatura humanista y social y espiritual, pero tiene pocas líneas económicas. Y entonces esta doctrina se arropa doctrinas económicas. Bueno, bajo ese escenario complejo de las dos Alemanias, de las dos Europas, de la Guerra Fría y de ciertas competiciones de carácter deportivo y tecnológico que se veían en la guerra espacial, se veían en las Olimpiadas, se veían en muchos escenarios esos reflejos, se veía la música, fue un gran revuelo, por ejemplo, que los Beatles fueron aceptados en Moscú en los años 60, que haya llegado el rock and roll, en los 60 a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Todo ese tema, a quienes nos tocó vivirlo, bueno, sobre todo las generaciones que nos preceden, generó un ambiente de que parecía ser que en el mundo nada más había dos opciones, ¿no? Los países económicamente desarrollados, ¿sí?, que eran ricos y poderosos, alimentados por las corrientes del liberalismo económico, y los países comunistas, que parece ser que no producían lo suficiente para subsistir y que eran muy ordenados en ciencia y en deportes, pero que la gente no era muy libre lo que es el desarrollo de la personalidad, en el correcto sentido de la palabra, y sobre todo cierta inclinación o mucha inclinación a la persecución de las religiones. Pero había otro tercer grupo de países que no estaban en ninguno de esos dos bloques, que más adelante en la jerga de la economía internacional se les va a llamar países en vías de desarrollo, donde había países en vías de desarrollo como casi todos los países de América Latina, México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Panamá, algunos países de Europa, inclusive también, que no estaban plenamente desarrollados, y que más adelante va a generar un liderazgo latinoamericano respecto del mundo, y a los cuales les llamó el presidente Echeverría en los 70 el tercer mundo. Pero bueno, este pequeño cuadro revela, más en un orden en un aspecto muy general, en un lenguaje muy general, los tres tipos de países que se manifestaron por su capacidad económica durante el periodo de la Guerra Fría. Países ricos, países comunistas y los demás países, que era donde se podían hacer las prácticas necesarias, que era donde era el campo de batalla, ya fuera intelectual o bélico, eran esos países. Esta foto es de una familia rumana en la época del comunismo, que nos revela lo que es el comunismo, donde la educación está a cargo del Estado y donde los hijos son hijos del Estado. Eso hay que tomar nota.
para el comunista puro, los hijos son hijos del Estado, no son hijos de sus papás. ¿Por qué? Porque para la mayor parte de los pensadores comunistas, la familia tradicional ha funcionado así porque así funcionan los procesos productivos. La familia tradicional ha funcionado así porque es la defensora de la propiedad privada. Y como el comunismo aspira a las propiedades comunitarias y no a las privadas, esta es una buena foto que revela que todos los niños están bajo el cuidado del Estado. Y esta es, aunque es una foto más moderna, es un reflejo del mundo libre, del mundo capitalista, del mundo democrático, del mundo de las economías liberales, donde se revela también la capacidad de consumo de las personas y, bueno, algunos de los problemas de las sociedades libres es que algunas personas han hecho o algunas personas hemos hecho del consumo nuestro estilo de vida y eso tarde o temprano conduce a una depresión, pero que eso ya es propio de un tema teológico o psicológico, porque pues ahí no está la felicidad, las cosas materiales, pero sí, esta era la imagen del bloque comunista y esta es la imagen del bloque no comunista. Va a aparecer un hombre en la década de los 80, es un gran estadista, don Mikhail Gorbachev, que va a promover una política que se llama la perestroika, se le llamó la perestroika, que vivimos en los 80, estuvimos familiarizados con ella. Bueno, había hasta pantalones de mezclilla, marca perestroika. Un hombre profundamente carismático que llega al poder y se distingue por dos cosas. Primera, porque él es el primer líder, él es el primer secretario del Partido Comunista que no participó en su biografía, o sea, durante su vida no participó en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo hacía ser diferente a sus anteriores líderes porque no era tan radical. Y Gorbachev, que investiga impecablemente como un hombre de Occidente, reconoce que varias cosas importantes. La primera es que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas no puede seguir manteniendo una carrera armamentista con Occidente, porque les genera grandes problemas económicos y está consciente que el régimen comunista que se ha venido desarrollando en la Unión Soviética desde 1917, que triunfó la revolución, hasta 1987, que ya eran casi 60 años, no estaba generando las condiciones suficientes para alcanzar el bienestar de la sociedad y se da una importante coyuntura internacional porque hay tres grandes líderes del conservadurismo como pensamiento opuesto al comunismo en el mundo de los 80. Hay un papa inigualable al frente de la Iglesia Católica, Karol Wojtyla, Juan Pablo II, que había venido de un país comunista que había sufrido la persecución y que además era un gran intelectual, pero sobre todo que era un gran líder, respetado por los enemigos tradicionales de la Iglesia Católica, o por quienes piensan, mejor dicho, distinto a la Iglesia Católica, muy respetado su liderazgo, yo diría que casi mundialmente, con contaditas excepciones como el patriarca ruso y vaya, solamente cuestiones muy radicales no entendían el liderazgo de Juan Pablo II, respetado por protestantes, por masones, por comunistas, por progresistas, por anglicanos, por socialdemócratas. El liderazgo de Juan Pablo II, para quienes tuvimos la oportunidad de verlo, fue implacable. Y había una gran mujer en Inglaterra, Margaret Thatcher, y había un gran hombre, en mi opinión personal, el último gran presidente que ha tenido Estados Unidos, Ronald Reagan Wilson. Los tres estaban en ese contexto mundial y Gorbachev. Y entonces, no es nuestro tema central porque es muy interesante, comenzó el desmantelamiento del bloque comunista y empezaron a hacer una serie de tratados para ir desacelerando la carrera armamentista, se dejaron de construir bombas atómicas, bombas de hidrógeno, misiles nucleares, se empezó
a respirar la economía soviética porque ya no tenían que gastar tanto. Se rompió la tensión que había entre los dos polos. La amistad que había y la camaradería que había entre Ronald Reagan era formidable. Ayer mandamos inclusive en el chat un chiste político, porque el presidente Reagan era tan inteligente que hacía chistes, ¿no? Y entonces, pero siempre hacía chistes sobre los socialistas, sobre los comunistas, y los comunistas no se enojaban. Y empezó una gran campaña, principalmente encabezada por Estados Unidos, Canadá y Alemania Federal, para ayudar financieramente a Rusia de salir de sus problemas, y gradualmente se comenzó a desmilitarizar el bloque comunista. Se comenzaron a volver democráticas las repúblicas que integraban la URSS, y también las repúblicas que eran parte del Pacto de Varsovia, y eso resultó muy, muy interesante para el año de 1989. ¿Por qué el año 1989? Porque el símbolo de ese proceso histórico, que habrá durado como de 1987 a 1992, que fue muy, muy interesante, donde la gente dejó de preocuparse por una posible tercera guerra mundial, se simbolizaba con la caída del muro de Berlín. Berlín, habíamos dicho que Alemania estaba dividida en dos países, pero Berlín, que era la capital de Alemania, había quedado del lado oriental, es decir, del lado controlado por la Unión Soviética, y entonces Berlín no, no podía estar en manos de la Unión Soviética, entonces lo dividieron. Lo dividieron y crearon el muro, allá por 1952, si no mal recuerdo, y que el muro se haya derribado en 1989 con conciertos de rock, con rayos láser, la gente en fiesta, y que los alemanes orientales se hayan enterado de que el muro se iba a caer cuando oyeron cómo derrumbaban las paredes, cuando Occidente tenía meses de estar en fiesta, pues eso reflejaba que los países comunistas, las personas, no tenían acceso a la información de lo que pasaba en la comunidad internacional. Ese año 1989 se distingue por la caída del muro de Berlín, a manera de ubicarnos bien en el contexto histórico, porque ya voy a empezar a hablar de lo que es el neomarxismo. La reunificación de las dos Alemanias en 1990. Después les voy a pasar mañana una película que está en Netflix, que es en Netflix nada más hay como un 10 o 15% de cosas buenas. Todo lo demás es basura para mí, y para ustedes seguramente también. Pero es muy importante que vean esta película, porque es un documental y película al mismo tiempo, alemana, que revela qué era lo que estaba pasando en la Alemania Oriental cuando los occidentales llegaron a desarrollar economía ahí. Obviamente hubo algunas cosas muy difíciles. Les voy a pasar esta semana el tip de esta película, que se me hace excelente porque nunca he visto una película que aborda este tema, y sobre todo porque hay imágenes de cómo vivían los alemanes orientales. La Unión Soviética entra al sistema presidencialista. Eso es muy importante para la humanidad. Siguen hasta el día de hoy con ese sistema, y sorprendente cómo subsistió la Iglesia Ortodoxa, que son nuestros verdaderos hermanos de la Iglesia Católica, cómo subsisten 60 años al comunismo, ¿verdad? En los países soviéticos. Hay que rendirle homenaje a los cristianos ortodoxos. El desmantelamiento del Pacto de Varsovia en 1991, se desmilitariza. Algunas repúblicas como Checoslovaquia desaparecen y se traducen en las antiguas repúblicas de Eslovenia y de República Checa. Lo mismo pasa en Yugoslavia, que se subdivide ya en muchos países, ya deja de ser Yugoslavia y se traduce en Serbia, Montenegro y otras repúblicas. Y también pasa lo mismo con Ucrania y con todas las repúblicas que formaban la URSS. Y ya hay un nuevo mapa político y económico en el mundo en 1991 y 92. Eso hizo que el mundo se sintiera feliz en los 90. Y hay por ahí un actor japonés, perdón, es norteamericano y japonés, que ahorita les digo el nombre. Este personaje hace una obra, hace un ensayo muy, muy grande, muy extendido, que describe todo este escenario como el fin de la historia. El fin de la historia y un solo mundo, es decir, como diciendo, a ver, si ya cayó el bloque comunista,
Si la amenaza más importante del mundo se materializa en esta foto de la caída del muro de Berlín, si ya el gran gigante, la Unión Soviética, bajó las armas, bajó las banderas y dijo, vamos a organizarnos como estábamos antes de ser comunistas, porque no funcionó el sistema. Eso hay que dejarlo muy claro. No funcionó el sistema. Los románticos del marxismo van a decir que los rusos se equivocaron de la forma en la que implementaron el comunismo y que era más bien se trataba de un estalinismo y otras justificaciones que yo considero infundadas. La realidad social, la realidad que revela la historia es que aquellos países que tenían un sistema político-económico marxista sucumbieron porque ni siquiera podían producir lo necesario para alimentar a sus pueblos y porque la gente estaba asfixiada de la falta de libertades y desarrollo de los talentos individuales de cada quien. Parecía que el mundo estaba cerca del paraíso en 1991-92. Y ahí la gente del mundo occidental se acabaron los James Bond, porque el contraespionaje de James Bond, que es ficcioso, revelaba los conflictos de la Guerra Fría. Se acabaron muchas cosas, sobre todo el espionaje, el estarse espiando un bloque al otro. Pero donde quiero llegar con esta plática, con esta conversación histórica, es que el relajamiento de Occidente fue tal que nadie se ocupó de construir la doctrina económica y política que tenía que seguir el mundo libre. Y los marxistas sí se preocupan. Y lo más importante, se preocuparon más los marxistas de América Latina que los marxistas europeos. Y entonces, ahí comenzó la situación que hoy estamos viviendo. En ese relajamiento, fíjense ustedes, habiendo sido reunificada la Gran Alemania en el 90, habiendo la gran Unión Soviética entrado al sistema presidencialista democrático en 1990, y habiéndose dado el lujo a Estados Unidos de invadir a Irán en 1991, Fidel Castro y Lula da Silva organizan el Foro de Sao Paulo en 1990. En 1990. En México estaba el salinismo. Y México gozaba de tal prestigio internacional para el año 1992 que las históricas guerrillas de América Central derivadas de la Guerra Fría, que eran problemas de América Central y no eran problemas de México, se desalientan por la falta de apoyos de la Unión Soviética, que ya no existe. El apoyo militar, económico, ideológico deja de llegar, se desalientan y la más conflictiva de las guerrillas centroamericanas siempre fue la del país El Salvador. Pero había guerrillas en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en El Salvador. Y dejaban muchas consecuencias graves para la gente. Bueno, se firmó un gran acuerdo en el Castillo de Chapultepec con el liderazgo moral y político de México en 1992, donde se le da fin a la guerrilla salvadoreña, que había puesto en tragedia a muchas personas en una situación dramática 10 años. Ver el liderazgo que tenía nuestro país todavía hasta el año 1992, liderazgo político que conservó durante toda la época hegemónica del PRI, porque como ya lo dije y lo sostengo otra vez en el módulo anterior, el régimen priista de 60 a 70 años que duró México habrá tenido muchos defectos, pero aquí en México no había guerrillas y aquí en México no había amenaza del comunismo, nada que fuera serio. El Foro de Sao Paulo, donde aparecen dos hombres muy inteligentes y muy hábiles como son sobre todo Fidel Castro Ruz, el líder de la Revolución Cubana,
y Lula da Silva de Brasil hacen un foro para revisar las tesis en que habían fallado. Pero como buenos operadores políticos que son los líderes de izquierda, no hay mejor operador político ni en México ni en el mundo que los líderes de izquierda. Son especialistas en liderar políticamente las cosas. Yo lo atribuyo a un forma muy personal porque es más fácil decir un buen discurso, prometer cosas que no siempre se pueden cumplir y mover a las masas, que ponerse a trabajar y producir. Van a acumular todas esas corrientes que aparecen en pantalla del pensamiento político en el Foro de Sao Paulo. En Europa intentaron en esta misma época hacer una convención de países demócratas sociales, de partidos políticos demócratas sociales y de centro izquierda. Ya no había partidos de extrema izquierda en Europa por lo que acababa de suceder. Pero intentaron hacer esas reuniones y eran reuniones muy simples y muchos no iban ni por vergüenza, o sea, no lograron consolidar los europeos desde la política de los partidos, reunificarse después de la caída de la URSS. Pero en América Latina sí, porque los líderes latinoamericanos son muy hábiles cuando quieren serlo. Y asienta el socialismo del siglo XXI, que apenas iba a empezar a construir, que yo entiendo que formalmente el socialismo del siglo XXI, que va a ser nuestros temas centrales, se empezó a construir en el año 1996, el socialismo democrático, el socialismo libertario, el socialismo nacional, la socialdemocracia, que no, la socialdemocracia es una cosa y la socialdemocracia cristiana es otra. El latinoamericanismo, el peronismo, el bolivarianismo, la izquierda cristiana derivada de los teólogos de la liberación. Perdón, esta izquierda cristiana no es la derivada de la teología de la liberación. Esta izquierda cristiana tiene matices evangélicos. Pero la teología de la liberación también mucho cooperó para algunos tipos de socialismo de izquierda. El ecologismo, el ecosocialismo, el estatismo, el anticapitalismo, el antiimperialismo, el marxismo, el leninismo y el comunismo. Todos estos partidos políticos, que hoy son más de 100, se juntaron en el Foro de Sao Paulo. Estaban trabajando, estaba reorganizándose a la izquierda. No se quedó dormida en el confort de la derecha. A la derecha lo pierden sus placeres, lo pierden sus comodidades. Por eso es importante ponerse a estudiar, porque cualquier día nos puede sorprender la historia. El Foro de Sao Paulo va a empezar a pronunciar un discurso antiimperialista y antineoliberal. Y en cierta manera hay algunas líneas de sus discursos que hay que ponerles atención porque no están apartadas de la justicia ni de la realidad. Yo no soy anti-yanqui ni tengo nada contra los Estados Unidos de Norteamérica y menos contra su pueblo, que estoy seguro que los norteamericanos son un pueblo bondadoso. Pero históricamente Estados Unidos de Norteamérica había venido creciendo pues a raíz de avances y arrebatos territoriales y cuando configura su territorio después de haberse apropiado del 50% del territorio de México, haber comprado la Luisiana a Francia, haber comprado la Florida a España, haberse sumado a la independencia de Texas, que era otra república, pues comenzaron a hacer de una manera u otra a imponer sus políticas económicas sobre los países de América Latina. Y la izquierda empieza con su discurso a decir que ese imperialismo norteamericano no puede seguir y que ese imperialismo norteamericano trae un proyecto económico neoliberal y que esos proyectos económicos neoliberales siempre le van a traer a un segmento del pueblo, ellos dicen a todos los pueblos, retraso, miseria y sufrimiento. La verdad es que América Latina tiene 500 años que no ha logrado sacar adelante a todos los pueblos que lo conformamos, pero eso no es sinónimo de que sea culpa del liberalismo económico. Las causas tenemos que buscar dónde están, porque la experiencia histórica que tenemos es que hay más miseria donde no hay liberalismo económico.
Quizás falta poner más atención a la distribución de la riqueza. Una parte de los discursos del Foro de Sao Paulo es que ese neoliberalismo va a promover una lógica de explotación de las vidas humanas y del medio ambiente. Aquí hay una línea marxista comunista. La explotación de unos hombres sobre otros hombres. Eso es comunista. Una clase social va a explotar a las otras y las va a oprimir y unos van a ser ricos y otros van a ser pobres. Pero comienza en la familia, dice Engels. El patriarcado va a explotar a la mujer y a los hijos. Pero el Foro de Sao Paulo ya le agregó un elemento más, ven usted, y el medio ambiente. Ese ya es un desarrollo de las ideas. Fíjense cómo la doctrina social, la doctrina socialista va evolucionando. También rechaza cualquier intento de injerencia que tenga que ver con los intereses ajenos, obviamente en defensa de la soberanía nacional. Están hablando del poder de Estados Unidos, de Norteamérica, están hablando de las políticas yanquis. Van a conservar como valor una unidad y solidaridad de todas las fuerzas políticas de la región. Están contando más de 100 partidos políticos, chicos, grandes y medianos, donde le van, como hay diferentes corrientes de pensamiento al interior del socialismo, como las que vimos hace unos minutos, pues esto va a dar por hecho, a materializar la diversidad de pensamiento, la diversidad étnica, la diversidad cultural, pero todos unidos bajo una sociedad soberana, solidaria, justa e integradora. Es un discurso bonito. El Foro de Sao Paulo también va a hacer una integración regional y soberana, no solamente para toda América Latina, sino también para el Caribe. Es una condición necesaria que se desarrolle en estos países para que haya paz en la región, para que no haya más guerrillas. Claro, pues las guerrillas las armaban ellos. Al estar organizados, pues ya no hay guerrillas, ¿sí? Ellos los socialistas, no digo ellos los del Foro de Sao Paulo. Bueno, y aquí están parte de sus grandes representantes. Tenemos al heredero de Chávez, el señor Maduro en Venezuela, la heredera de Kirchner, la viuda de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, y el señor Correa, expresidente de Quito, Ecuador, a quien yo considero una persona muy letrada y muy inteligente. Hay que escuchar los discursos de Correa y revelan una gran cultura y una gran preparación de este hombre latinoamericano. Quizás el más docto de todos los que están ahí como líderes de países, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El Foro de Sao Paulo también va a promover un compromiso con la democracia. Ojo, ya no estamos en el tema de cómo eran los comunistas viejos, que había que arrebatar los medios de producción a través de la fuerza bélica, a través del arrebato que va a ser el proletariado sobre la burguesía, de la lucha de clases, sino que ahora el tema es irnos por las vías democráticas. Esto se empezaba a confeccionar, a abordar, a desarrollar de una manera ordenada, de una manera interesante, en las corrientes del pensamiento socialista en América Latina a principios de los 90, a pesar de que acababa de caer el bloque comunista. Eso es muy interesante en la izquierda. Cómo la izquierda latinoamericana se organiza y se repiensa antes que la europea. Del lado del mundo que todavía seguía gobernado por las repúblicas democráticas con garantías constitucionales de libertad, con derechos humanos y con pensamiento económico liberal, tienen muchos órganos rectores que se habían instituido desde la caída, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que eran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, entre otros, a través de una economía internacional en base a los dólares, pues el país que había ganado la Segunda Guerra Mundial así lo impuso. Para principios de los 90, México, bueno, todo el mundo empieza a desarrollar las tesis de libre comercio. Europa ya había desarrollado la suya, en Europa, a través del mercado común europeo.
Asia hace lo propio en algunas regiones, donde está China y los países vecinos, y América estaba rezagada, y es así como México entra al Tratado de Libre Comercio a través de, con nuestros vecinos y socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Seguía en la lona las tesis socialistas, pero en la revisión que hacen los socialistas de qué era lo que pasaba en las economías de libre mercado de América Latina, que se venían manejando por muchas tesis económicas, pero entre las que destaca este consenso de Washington de 1969, donde las políticas de los países de América Latina que querían aspirar al desarrollo económico y dejar atrás la pobreza, siguieron las recomendaciones de estas organizaciones, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, entre otras, que les decían que teníamos que tener en América Latina una disciplina en la política fiscal enfocándose a evitar déficits fiscales. ¿Se acuerdan los déficits fiscales que hubo en México en el sexenio Echeverría, de López Portillo, que nos habían conducido a dos grandes crisis económicas, la de 1976 y la de 1982, que se tenía que redireccionar el gasto público, que los subsidios no podían ser indiscriminados, que se tenían que enfocar más a cuestiones de desarrollo, ¿sí? Porque solamente invirtiendo en obras de infraestructura de desarrollo es como las personas que son de condición económica pobre pueden salir adelante con la construcción de carreteras, la construcción de puentes, la construcción de drenajes, la construcción de parques, la construcción de hospitales. Eso es desarrollo económico. Que había que hacer una reforma tributaria para que fuera más eficiente la recaudación, para que más personas pagaran impuestos, para que el Estado tuviese recursos abundantes y estos no estuvieran dependiendo de un déficit, porque el déficit se genera cuando fabricas moneda o cuando pides créditos al exterior. Y las tasas de interés que tenía que haber en los mercados tenían que ser más moderadas, tener tipos de cambio competitivos, es decir, si yo necesito fortalecer a mis exportadores y debilitar la importación para que el país venda más y compre menos, pues tengo que devaluar las monedas, tengo que tener un banco central que se encargue de esa política, como en México tenía ya casi 100 años la existencia del Banco de México, el Banco Central, pero era reciente hasta el 94-95 que el salinismo recomendó la autonomía del Banco de México como está hasta el día de hoy. El Consenso de Washington seguía haciendo recomendaciones. Liberar las barreras para que entrara la inversión extranjera a los países pobres, la privatización de las empresas estatales. El gobierno no tenía por qué tener empresas y menos estas no producen utilidades. Tenían que desregularse, es decir, desregular quiere decir hacer los trámites legales para que las inversiones y las empresas abran, hacerlos chicos, simplificados, breves, cortos, transparentes, rápidos, que el gobierno te preste un servicio tipo iniciativa privada para que las empresas se abran rápido y lleguen fácil las inversiones, darle mucha certeza jurídica a los derechos de propiedad, como se hizo en México con el tema agrario, con la nueva ley agraria también de la época de Salinas, de principios de los 90. Este es el modelo económico que se estuvo siguiendo en los 90, que le trajo a México un orden estabilizador, un orden financiero, finanzas sanas, por espacio de 25 años, pero que bueno, la izquierda tenía que poner el dedo en la llaga y decir sí, pero sigue habiendo pobres y ahora hay más pobres. Y ahí comienza la nueva discusión. Para la izquierda, el modelo económico liberal no ha acabado la pobreza, ha hecho más delgada la clase media y ha hecho más ricos a los ricos. Hay que revisar estos temas. En este módulo, por la brevedad de sus espacios, pues solamente podemos comentar las primeras notas de cada tema. Es decir, los aspectos más generales. Me voy a regresar tantito en la historia, porque
hemos estado hablando mucho de la cuestión política y económica de los dos grandes bloques, de las dos grandes formas de pensamiento, liberalismo económico y la social, el socialismo de izquierda, pero no solamente se dio en el aspecto político-económico, sino que hay que revisar algunos planteamientos que hacen otros pensadores marxistas y en donde proponen otro tipo de revoluciones, y tenemos que atender a este personaje, a Gramsci, un comunista italiano que Mussolini lo tuvo en la cárcel, y obviamente al perder Italia en la Segunda Guerra Mundial, junto con Alemania y Japón, pues todos los comunistas salen de las cárceles. Y Gramsci va a detonar una revolución cultural. Va a manejar el marxismo, pero cultural. Gramsci se va a ir más a los aspectos sociales, al discurso, a la educación, a la comunicación, a la forma de construir nuevos tipos de familia, y no se va a inclinar tanto en la cuestión económica, y va a generar nuevos conceptos y va a hablar de la hegemonía, que es un tema muy fuerte y muy drástico, que voy a tratar de explicarlo más adelante. Engels, compañero de Marx, había dicho que la familia se había venido desarrollando en el mundo occidental desde una cosmovisión cristiana, es decir, la familia, la monogamia que desarrolla familia. Dice que este sistema es una organización que explota primero a la mujer y luego a los hijos para generar riqueza. Que la familia cimentada en el patriarcado es la estructura de la propiedad privada. Y que por eso el capitalismo se fundamentaba en este tipo de familia monogámica para generar esa riqueza y para que unas familias pudieran oprimir a otros. Esta es la visión material de los comunistas, la visión material de Engels de finales del siglo XIX. Pero dice algo muy serio, dice muchas cosas en un tratado donde habla de la familia, de la propiedad privada. Dice que él cita algunos ejemplos históricos, pues de algunas tribus, de algunas civilizaciones antiguas, donde las familias no precisamente eran monogámicas, sino que había otros tipos de familias, donde había un poco de promiscuidad, inclusive cita familias donde se daban relaciones entre padres e hijos, entre madres e hijos, y las cita sin ninguna inhibición. Y dice, si esas familias subsistieron, quiere decir que la familia monogámica, fundamentada en el cristianismo y en las instituciones romanas y helénicas, que ahora son cómplices del capitalismo explotador, no son tan indispensables. Eso lo dice Engels, no lo dijo Marx, pero sabemos que Engels era el colaborador principal de Marx. Gramsci va a ser uno de los principales intelectuales del marxismo cultural. Gramsci, a mediados del siglo XX, va a decir que las ideas y las creencias no son una simple emanación pasajera de la economía, sino que poseen una realidad que constituye la cultura en que cada hombre y cada pueblo vive inmerso. Es decir, la realidad la construye el hombre y la sociedad. Lo que tiene que hacer es construir su propio destino. Y va a elaborar un tipo de praxis parecido a lo que hizo Marx. Es decir, no solamente nos vamos a quedar en el pensamiento, sino nos vamos a ir a la acción con este pensamiento. Y va a desarrollar una tesis que se va a llamar hegemónica, que la van a usar los neomarxistas durante el siglo XX, donde él convoca a que la lucha de clases económica que había fracasado con el modelo comunista sea ahora una lucha de clases cultural, donde el nuevo socialismo va a arropar de un lado todos los grupos sociales, aunque sean distintos, pero que sean anticapitalistas y antiburgueses y anticristianos, o al menos no con el cristianismo tradicional, puede ser un cristianismo reaccionario,
Y no importa que esos grupos sociales sean distintos unos de otros, sino que tengan por lo menos algo en común, que puede ser el antiimperialismo o el anticapitalismo. Y de esa manera, como se desarrollan estas organizaciones sociales, tendrán que tomar una posición hegemónica superior que domine y controle a los adversos, y una vez establecida esa hegemonía se convierte en el pensamiento único. Y no solamente es el pensamiento único, sino que se tiene que ver al mundo como una unidad. Gramsci dice, entre otras cosas, porque también hablar de Gramsci significaría hacer un estudio especial porque es muy extenso, dice que para llevar esto a buen puerto, para llevar esta revolución cultural a buen puerto, es necesario conquistar la conciencia individual de las personas. Y para conquistar la conciencia individual de las personas hay varias cosas que estorban en el camino. Primeramente, toda religión. Segundamente, la Iglesia Católica. Tercero, la filosofía realista, es decir, la filosofía principalmente escolástica, que es la que se fundamenta en Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, que es la búsqueda de la verdad a través del orden natural, e inclusive el sentido común y la familia tradicional. Gramsci propone la abolición de estas instituciones. Y puede echarse a mano de varias herramientas sociales para llevar a cabo esa revolución cultural, que va a ser a través de monopolizar la escuela a través del Estado, influyendo a través del periodismo, es decir, vamos a convencer a los periodistas, vamos a meter a los intelectuales de izquierda que se vuelvan periodistas y vamos a apoderarnos de los medios masivos de comunicación. Por eso hoy, en el año 2021, es común que nosotros, cuando veamos series de cable, películas de Hollywood, noticieros, programas de televisión, documentales, el 80% de ellos la historia está distorsionada y está enfocada a este marxismo cultural que ni siquiera las cúpulas empresariales en América Latina lo han descubierto porque están más preocupados por sus finanzas. Este es el reto para la clase media pensante que tiene convicciones cristianas. Y dentro de esta revolución cultural aparece en el escenario pues uno de sus hijos, quizás el mayor, la ideología de género, la cual ya es común para muchos de nosotros, que de alguna manera se puede definir de muchas formas, es una ideología que se pretende imponer a todo el mundo en base a un movimiento feminista radical. Ojo, aquí hay que discernir. La ideología de género no viene del feminismo. El feminismo que pugna por la igualdad de los derechos de las mujeres a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel de, inclusive del reparto del trabajo doméstico en casa, a que se le dé trato a su dignidad humana igual que a cualquier varón. Y eso hay que decirlo. Aquí en México, que yo sepa, las mujeres, las personas más valientes que yo conozco son mujeres. La mujer tiene muchas virtudes y sus derechos políticos, el derecho a votar, a ser votadas, toda esa liberación que hubo en el siglo XX, eso es feminismo, pero no es feminismo radical. Hay que distinguir el feminismo radical del feminismo. Escuché un programa muy bueno hace poco, el domingo que hubo el sábado, este fin de semana, del Frente Nacional por la Familia a nivel nacional. Hizo un programa muy interesante con muchos actores que participaron, muchos actores sociales, digo. Y escuché decir de mujeres jóvenes algo muy interesante. Decían algunas jovencitas, yo me identifico con la lucha de los derechos a las mujeres, pero cuando me dicen que la lucha del derecho por las mujeres es sinónimo de legalizar el aborto, digo, esto no va conmigo. Claro, porque ahí está el parteaguas. La legalización del aborto, la promoción del aborto, la promoción de la cultura de la muerte es parte del feminismo radical, que puede ser tan radical, tan radical, tan radical, hasta el grado de decir, la mujer feminista radical, decirle al varón, si quieres tener hijos, tenlos tú. Bueno, esta ideología de género tiene objetivos políticos, que es llevar a su movimiento al poder. ¿Pero para qué quieren llegar al poder? Para acabar
con las estructuras heterosexuales y de paso acabar con la familia monogámica y el patriarcado. Es decir, darle rienda suelta a todo. No precisamente, sí, obviamente por el mundo del placer, por el mundo del eros, que está suelto desde después de la Segunda Guerra Mundial en las universidades. Fue liberado en el pensamiento de Marcuse para todo el mundo. Es también porque al destruir estas estructuras sociales, estamos destruyendo las formas de los procesos de producción, y al destruir estas formas de los procesos de producción, estamos debilitando las columnas del capitalismo. Ese es el fondo del fondo. Y llegar al poder. La clase revolucionaria llegaría al poder. Dentro de este feminismo radical es conveniente saber, aunque sea así que lo hagamos rápidamente, a dos de sus intelectuales más conocidos, Jean-Paul Sartre y su amante, pareja o novia, Simone de Beauvoir. Sartre, un hombre interesante, un político que le caía bien a la gente por la comodidad de las cosas que decía, pero no un filósofo, pero no un político, un filósofo. Decía muchas cosas que fueron construyendo un relativismo existencialista. Decía Sartre, no existe realidad alguna excepto la acción. ¿Ya vieron cómo convocan mucho a la acción los socialistas? Gramsci decía lo mismo. Vamos a la acción. Marx decía lo mismo. Vamos del planteamiento filosófico a la acción. Jean-Paul Sartre dice, no hay ninguna realidad alguna excepto la acción. Quiere decir que un árbol no es realidad. Quiere decir que el alma no es realidad porque lo que importa es la acción. Una vez que la libertad ha iluminado el corazón del hombre, los dioses no tienen poder sobre él. Bueno, es una línea racional del ateísmo de Sartre. La generosidad no es más que el deseo de poseer. Todo lo que se abandona, todo lo que se da, se disfruta muchísimo más al regalarlo, porque al regalarlo voy a poseer aquello a quien se lo doy. Esa generosidad relativista habría que compararla con la caridad cristiana, y estaríamos hablando de dos polos muy opuestos, ¿verdad? Pero bueno, es necesario saber lo que dice Sartre para comprender tratar de comprender un poco lo que pasa en el mundo. También decía Sartre, entre mil cosas que dijo, y no todas están fuera de la realidad, estoy poniendo aquí las más relativistas. Dice, el hombre no puede hacer nada a menos que haya comprendido primero que no debe contar con nadie más que consigo mismo. Es decir, desvirtúa la teoría del prójimo, desvirtúa la teoría de la alterabilidad. El hombre no es tanto la suma de lo que tiene, sino más bien la suma de lo que no tiene, de lo que podría tener. Está hablando de la libertad del pensamiento, de la ética, de la libertad potencializada a muchos sentidos. Simone de Beauvoir, su compañera de muchas cosas, influye mucho en la ideología de género cuando dice no se nace mujer, se llega a serlo. Y esto es la premisa de la cual da el pilar la ideología de género para decir que las personas tienen una identidad sexual que se construye culturalmente y no la que les es dada por naturaleza. Dice Simone de Beauvoir, entre otras cosas, que en sí la homosexualidad es tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre o a cualquier ser humano sin sentir miedo, sin inhibición u obligación. Es decir, no inhibirnos ante la forma de amar a cualquier persona. Al menos el concepto que ellos tienen de amar, que es un amor sexualizado. Dice Simone de Beauvoir, decía que la familia es un nido de perversiones, se parece un poco a lo que decía Gramsci y a lo que decía Engels, en el sentido que la familia pues es una estructura que solamente sirve para explotar a los miembros de la familia y a los miembros de familias más débiles. La naturaleza del hombre es malvada, su bondad es cultura adquirida. Aquí hace un partaguas filosófico muy grande porque ella está diciendo que el hombre es malo por naturaleza. Y que si el hombre no está malo es porque lo ha adquirido con la cultura, lo cual dista del pensamiento cristiano y de otras formas de pensamiento filosófico,
como puede ser el personalismo humano o la ética aristotélica. El hombre se define como ser humano y la mujer como femenina. O sea, está hablando de que la sociedad dice que el hombre se identifica con el concepto ser humano y la mujer con lo femenino, pero cuando ella se comporta, la mujer, como un ser humano, se dice que está imitando al varón. Bueno, es una tesis que puede ser cierta, pero es una tesis de carácter social. Y así el feminismo radical, a partir de las conquistas feministas, va avanzando en su autonomía, y estas conquistas feministas que trascienden al feminismo radical, muchas de ellas, va a ir forjando una identidad en la mujer, pero resulta que el problema que tiene la mujer es que la mujer está hecha para tener hijos. Entonces dicen ellos, a partir de las conquistas feministas, la autonomía se vuelve un valor central para las identidades de las mujeres, pero sobre todo para aquellas que deciden no tener hijos. Es decir, para Simone de Beauvoir, las mujeres que no son madres son las que pueden desarrollar su personalidad como mujer plenamente. Consideran inclusive que la autonomía y la maternidad están en contradicción, o sea, la autonomía de la persona de la mujer y el hecho de poder ser madre, hay una contradicción en ello. Y dice que estas contradicciones, aparte, son incompatibles porque en el momento que la mujer opta a ser madre, se va a subordinar a las aspiraciones y a sus anhelos de ser mujer. Esto que no nos espante, ¿eh? En las sociedades acomodadas, en las sociedades desarrolladas de alta economía, como pues todos los países ricos, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, es muy común hoy en día ver que las mujeres que son talentosas en política o en negocios o en profesión son muy talentosas, pero ellas mismas en su vida para poder desarrollar de esta manera optan por la opción de o no contraer matrimonio o no tener hijos o ambas cosas. Quiere decir que el feminismo radical, que es un derivado del marxismo cultural del siglo XX, ya no tiene nada que ver con pobres y ricos, sino con quien adopte ese camino. Es decir, el marxismo cultural viene de las sociedades ricas económicamente y el socialismo económico-político viene de los intelectuales neomarxistas. Termina diciendo el feminismo radical que el problema de la desigualdad siempre va a ser el patriarcado. Habría que revisar las tesis de la religión judía, de la religión musulmana y de las religiones cristianas para ver qué tanto distan o qué tanto se violentan con estas tesis del feminismo radical. Ese marxismo cultural también llega a México, como a todos los países, y es un tema muy extenso de hablar. Pero solamente voy a hacer 2 comentarios al respecto para que tengan una idea de cómo funciona el marxismo cultural, que es muy, pero muy ancho. En el año 2003, que no había un gobierno socialista en México, había un gobierno panista de corte neoliberal económico, preocupados por desarrollar economía, y libre comercio, etcétera. Dejaron que llegaran formas de pensamiento internacional y transcultural y crean una ley para evitar, para prevenir y eliminar la discriminación, que es una ley buena. Es una ley buena que adentro tiene conceptos ambiguos y relativos que hay que ver con mucho cuidado porque ya son ley. Y para el 2011 también había otro gobierno neoliberal económicamente, se reforma la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 1, que hablaba siempre de la abolición de la esclavitud y de todas las garantías constitucionales que tenía cualquier persona por el solo hecho de pisar territorio mexicano. Se le van a agregar otras notas que son importantes aprender y conocer. No les voy a dar una clase de derecho porque les va a resultar muy aburrido, pero nada más les voy a poner 2 ejemplos del marxismo cultural en las leyes mexicanas y cómo entraron sin hacer mucho ruido.
¿Por qué? Porque el mundo libre seguía dormido. Desde el 92 estamos dormidos. Estamos descansando, vamos de viaje, comemos chocolates, nos vamos de paseo, nos subimos a la lancha, vamos al cine, vamos a Orlando, nos compramos la ropa de moda, vemos las películas que querramos, tomamos los mejores licores, las mejores comidas, buscamos las mejores escuelas para nuestros hijos, pero no nos hemos puesto a estudiar, no nos hemos preparado lo suficiente ni en forma adecuada y menospreciamos la evangelización de la iglesia, la mayoría de nosotros, mientras que todos estos últimos 30 años, el marxismo cultural y el neomarxismo político ha venido construyendo una doctrina inteligente y soportada, que nos obliga a estudiar para ver dónde están sus mentiras y sus falacias, dónde están lo que no es justo y lo que no es correcto. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de nuestro país, tiene como 5 párrafos, pero nada más transcribí 2. Dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia. Esto es bello y es justo, pero tiene un detalle. Estamos hablando de que se le está dando un aspecto muy importante a cómo los tratados internacionales describan o conceptualizan a los derechos humanos. Quiere decir que si un tratado internacional conceptualiza que el aborto es un derecho humano, esto se tiene que respetar porque así fue concebido en un tratado internacional. Abre una puerta. No digo que esté así descrito constitucionalmente, pero abre una puerta para dejarlo más claro con una reforma. Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, es decir, para todas las personas en el mundo. Interdependencia quiere decir que los derechos humanos están hechos para que unas personas se protejan respecto de las autoridades, son indivisibles, se parecen a la verdad. Es decir, el derecho humano no puedes medio tener el derecho, sino que tienes que tenerlo plenamente, y deben ser progresivos, es decir, siempre deben ir avanzando, avanzando, avanzando. No sé hasta que teóricamente nunca he entendido esa progresividad del derecho humano, porque no sé hasta dónde va a llegar. Obviamente el límite es la naturaleza, pero no sé por cuántas cosas tengamos que pasar para aceptar esa progresividad del derecho humano. En algunos criterios, en algunas sentencias judiciales, tratan de buscar la protección más amplia para las personas y eso es bueno, pero también ha servido para que los delincuentes salgan rápido de la cárcel. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Es decir, todo se va a cimentar en base a los derechos humanos. Eso es bueno, sobre todo si vemos los derechos humanos que están en la Declaración Universal de 1948, que están al alcance de toda la humanidad. El problema no es eso. El problema son los comités internacionales que están revisando los tratados originales y les agregan modificaciones según ellos para aplicarlos mejor en determinado país. Y es ahí de donde toman las nuevas corrientes de algunos derechos que les llaman derechos humanos y no estamos tan seguros de que lo sean, porque el marxismo cultural ha venido cambiando el lenguaje y ha venido cambiando muchas cosas. La ley para prevenir y eliminar la discriminación, en su artículo 2, da un concepto muy bonito de todo lo que se entiende por discriminación para que nadie lo haga, pero ya empieza a cambiar el lenguaje, nos empieza a meter el género. Aquí habla de que nadie puede ser discriminado por su color de piel, correcto, por su cultura, correcto, por el sexo, correcto, y por el género. Aquí ya me lo distorsionó en el 2003, o es sexo o es género. Yo entiendo que es el género humano. Entonces hay que ver el nuevo concepto de género. Entonces quiere decir que hay que hablar de cosas que no son científicas porque ya dijo la palabra sexo. Va a hablar también de la identidad de las personas. Bueno, hay que ver qué tipo de identidad, porque hay muchas identidades y todas son culturales.
Y dice al final, o por cualquier otro motivo. Eso es ambiguo, eso es muy relativo. Ahí lo dejo para el tintero de la reflexión. Y bueno, todo este socialismo del siglo XXI, todas estas corrientes del no marxismo van estoy buscando un tema, el no marxismo, que es del que estamos hablando, y donde pusimos a Gramsci como el autor, digo, el principal exponente del marxismo cultural, y hablamos del Foro de Sao Paulo. Aquí está. Hay una lista, esto es muy importante. Estos son los principales intelectuales del neomarxismo del siglo XX-XXI. Luis Althusser, que es francés, que habrá que ver su biografía porque fue sentenciado por matar a su esposa. Marx Horkheimer, un filósofo de altos vuelos de origen judío. Theodor Adorno, filósofo de origen judío. Herbert Marcuse, filósofo de origen judío. Erich Fromm, psicosociólogo de origen judío. Jürgen Habermas, de origen judío. Bernie Sanders, que vacila entre ser anárquico y socialista y comunista, famoso en Estados Unidos, de origen judío. Ernesto Laclau, argentino, que es el que ha hecho obras muy importantes de cómo debe funcionar el populismo y el socialismo del siglo XXI. Y aquí está este personaje, el señor Heinz Dietrich Stephan. Me tuve que regresar hasta acá para hablarles de Stephan, porque Stephan va a ser el autor intelectual de algo que preocupa hoy mucho o que llama mucho la atención a la sociedad mexicana, que es este personaje. Es considerado el autor intelectual del socialismo del siglo XXI en América Latina. Él y otros intelectuales fueron patrocinados desde Venezuela para bordar finamente la doctrina del socialismo del siglo XXI. Este es el módulo con el que nos vamos a despedir. Con el que vamos a despedir el módulo, este tema es con el que vamos a despedir el módulo. Hablar del socialismo del siglo XXI es un tema muy, muy extenso también, muy propio de un estudio apartado, de un estudio serio, pero vamos a aprovechar este seminario para dar un pincelazo de sus líneas más elementales para que podamos comprenderlo un poco. Ya tenemos las bases de lo que es el comunismo. Fíjense cómo aquí las ideas están más desarrolladas. Insisto en lo mismo. La derecha, la cultura de la civilización cristiana está dormida. Sigue durmiendo, sigue sumergida en sus placeres, en su confort. Y ellos están trabajando y eso merece un reconocimiento y por eso tienen resultados. Hay una nueva ética en el socialismo del siglo XXI que de manera muy sintética va a decir que a través de la promoción de los valores como la asistencia al olvidado y al discriminado, ya ven por qué se generó un concepto de discriminación en el 2003 y nadie se dio cuenta en el sexenio de Vicente Fox. Por eso les puse el concepto de discriminación aquí. En el artículo 1 hay varios conceptos de la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Qué bueno que existe esta ley, pero el problema son los elementos que le meten dentro de la verdad. Qué bueno que hay una ley para prevenir y discriminar, para evitar la discriminación. Pero tenemos que revisar cada uno de los elementos que nutren la redacción de las leyes. Y bueno, esta nueva ética, a través de la promoción de estos valores, va a proteger al olvidado y al discriminado con respecto a su dignidad, aunque la dignidad es un elemento cristiano, no lo van a aceptar, por encima del egoísmo individualista y de los privilegios que sembró el capitalismo y los neoliberales económicos. Esto es un discurso que da origen a una nueva ética. Habría que revisar qué entienden por privilegio.
habría que revisar qué entiende por egoísmo individualista. ¿Sí? Hay algunas cosas que se aproximan a la realidad, pero hay otras que no. El socialismo del siglo XXI de América Latina también se va a distinguir por una democracia participativa y protagónica. Ya no es una lucha bélica, ya no es un conflicto armado, sino que el socialismo se va a desarrollar por vías democráticas. Yo le llamo los comunistas arrepentidos, porque los marxistas originales no toleraban la democracia, era el Partido Comunista en el poder, pero como la historia los rebasó y se comprobó que eran ineficaces para darle bienestar a un pueblo, ahora sí se acogen a la democracia. Y como son democráticos ya no pueden convocar a la guerra. Pero ahora vamos a hacer esta democracia que sea realmente protagónica. Entonces vamos a dar espacio a todo tipo de minorías, claro, porque los ecologistas, las personas que quieren a los cachorros, a las mascotas, las personas que tienen discapacidad, las personas que tienen desorientación sexual. Hay un sinnúmero de minorías que las economías de libre mercado tenían olvidadas, y hay un sinnúmero de minorías que, si bien es cierto, el evangelio cristiano siempre los ha considerado, pues bueno, también tanto mundo de los negocios hizo que el evangelio no fuera importante. ¿Quién toma entonces el discurso de los protegidos? Pues es el socialismo del siglo XXI. Pero esta democracia debe estar especialmente enfocada a evitar todo tipo de colonialismo, principalmente de los norteamericanos. Y la democracia debe ser tan exhaustiva que debe de llegar inclusive a los hijos respecto de sus padres. Democracia en casa. La autoridad paterna se acabó porque el patriarcado explota a la familia. Y la madre, pues de paso, porque lo importante es que los hijos se democraticen. El socialismo le va a arrebatar a la cultura cristiana el concepto de justicia social, ya lo dijimos en 2 módulos anteriores, ya lo hemos dicho varias veces aquí. Tenemos que aprender cuál es el correcto concepto de justicia social. Mañana les paso una entrevista que me hacen en una televisora local donde explico un poco este tema. Y aquí la justicia social no se va a tratar de la justicia social que viene del pensamiento cristiano, de Luigi Taparelli, de la cíclica Rerum Novarum, sino de que estamos hablando de esa justicia que va a promover los valores desde la persona, desde el concepto persona, desde el concepto ser humano, desde el concepto ser, ¿sí? Como el hombre hecho a la semejanza de Dios, que puede desarrollar la suficiente caridad y la suficiente riqueza para ayudar al prójimo, y esta persona con valores, con virtudes, también puede traducirse en una comunidad que por el derecho contemporáneo puede adoptar la forma de una sociedad civil organizada. Y educando de manera integral al hombre, vamos a forjar en los jóvenes liderazgos empresariales, académicos y políticos, pero desde una educación íntegra. El integer homo. El integer homo, el hombre íntegro, virtuoso, que debe estar preparado para resolver todo problema social, sobre todo viendo con mucha caridad al prójimo. No es el concepto de justicia social del Estado. La justicia social, perdón, del socialismo del siglo XXI es la que va a impartir el Estado a través de los servicios asistenciales. No lo va a impartir la persona. Es decir, la justicia social del socialismo del siglo XXI, el eje rector es el Estado. Y la justicia social cristiana, el eje rector es la persona. El socialismo del siglo XXI va a revisar todos los defectos que hubo en el bloque que sucumbió en el siglo XX, y van a podar todo lo que no es fundamental, y van a proponer leyes que le quiten los poderes a las clases privilegiadas desde la democracia. Van a democratizar socialmente todas las esferas, incluyendo la familia, ya lo dijimos. Van a privilegiar la propiedad comunitaria por encima de la propiedad privada, y van a poner por un sistema que luche permanentemente contra la lógica de los capitales. Hasta aquí
hemos llegado con la exposición de este séptimo módulo. Sé que debe haber muchas preguntas, pero bueno, tratamos de abarcar lo más que se pudo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, licenciado. La verdad, todavía ahí mandan muy interesante toda la información. Gracias, licenciado Alberto. Buenísimo módulo, excelente información. Pues todos siempre quedan maravillados de sus ponencias. Y claramente sí tenemos muchas preguntas, pero por tiempo vamos a contestar algunas. Las demás se las mando al licenciado para ver si él, dependiendo del tiempo, porque es una persona muy ocupada, las pueda contestar en el chat de WhatsApp. Entonces, pasamos al bloque de preguntas y respuestas. La primera, licenciado Alberto, es: ¿el PAN es un partido socialdemócrata cristiano? Ay, tiene el micrófono apagado. Solamente una vez en mi vida he leído los principios del Partido de Acción Nacional y alguna vez he leído un poco de su historia y entiendo que en su formación el Partido de Acción Nacional sí se forma doctrinalmente como un partido demócrata cristiano. Obviamente no puede tener la palabra cristiano porque las leyes nacionales lo prohíben. Después dio una reorientación en el siglo XXI y creo que en este momento se ha intentado regresar a lo que era originalmente. También lo alcanzó la ideología de género al PAN, creo que ya se dieron cuenta de su error y lo han modificado, pero sí, de origen sí lo es. Y de hecho hay una organización internacional, así como existe el Foro de Sao Paulo en América Latina, hay una organización internacional donde están todos los partidos de centro derecha y de democracia cristiana, entre los cuales está el Partido Demócrata Social Alemán, el Partido Demócrata Social Cristiano Chileno y el Partido de Acción Nacional. La respuesta es sí. Perfecto, licenciado. Pregunta Carlos Álvarez Barroso. Pinochet sí mandó a sus intelectuales a formarse con Milton Friedman. El resto de la TAM, ¿por qué no? El resto de Latinoamérica, de querer decir, ¿no? Sí, Sí, de a ver, Latinoamérica. a finales de los 80s y en los 90s había dos grandes proyectos de sacar adelante de potencializar el desarrollo de los países de América Latina y el modelo era el mexicano, el hecho durante el régimen salinista por Carlos Salinas de Gortari, Pedro Esparmella, Jaime Sarrapuche. Todos sus colaboradores hacen un modelo de desarrollo económico que los norteamericanos aplauden y que sirve de ejemplo para la Organización Mundial de Comercio. El otro modelo era el modelo chileno, que se había apoyado en economistas como Milton Friedman y como Samuelson, que también era muy bueno. En México vino una crisis política en el 94, vino una crisis política en el 95, llegamos al año 2000 y el modelo económico que alcanzó su resultado fue el chileno y el mexicano fue truncado. La interpretación que se dio en este sentido fue que el modelo mexicano era mejor, estaba mejor estructurado y mejor pensado, pero que por sus problemas democráticos, sus problemas políticos, no había llegado a su mejor expresión. Y el modelo chileno había dado resultados porque en Chile nada más mandaba un hombre. Y cuando manda un hombre en América Latina y ese hombre no es de izquierda, las cosas funcionan muy bien en economía. Recordemos que el periodo del desarrollo estabilizador mexicano, que lo vimos en el módulo anterior, una de las razones por las que funciona de 18 a 24 años muy bien el desarrollo estabilizador mexicano es porque también mandaba un solo hombre. La democracia en México y los cambios democráticos en la opinión de todo el mundo, los partidos políticos, donde pasan muchas cosas, no hace que los modelos económicos funcionen en México. Es decir, nuestra democracia es inmadura todavía. Perfecto. Gracias, licenciado. Pregunta Benito Senil Nogueira. Licenciado Alberto Vaca, ¿se puede concluir que todo está orientado a terminar con la cultura católica?
en una persecución a base de ideas liberadoras o de leyes contra natura? Yo creo que el fin del marxismo cultural es homogeneizar a las clases sociales, es decir, que no haya ricos ni pobres, que todos sean iguales, que no haya sexos, que todos escojan su género, que la gente haga lo que quiera, que adopte la identidad cultural que quiera, que inclusive se olvide de sus valores nacionales, como que aspiran a que toda la población mundial sea una sola masa. Algo nos van a vender. Yo por eso tengo miedo de la vacuna, porque se la venden a toda la masa mundial. O sea, y hay un tema que hay que reflexionar y la ciencia dará luz dentro de unos años. Pero, ¿qué es lo que te estorba para desarrollar eso? Las raíces cristianas. ¿Por qué? Porque son las más fuertes en la convicción de las personas. Y dentro de la diversidad cristiana del siglo XXI, la iglesia más sólida, no solamente en doctrina y en pensamiento, sino en tamaño hasta el día de hoy, gracias a Dios, es la iglesia católica. Yo creo que la iglesia y su pensamiento les estorba, porque si algo propone el pensamiento cristiano, y sobre todo el pensamiento católico cristiano, es la libertad del hombre, el respeto a su dignidad humana y el respeto a la vida. Perfecto. Gracias, licenciado. De José Víctor, ¿en México existe o existió alguna corriente ideológica que diera batalla al comunismo, socialismo, democracia? Sí, claro, hubo dos, por lo menos, ha habido varias, pero por lo menos tres. La primera es, ya lo vimos en el módulo pasado, el alemanismo. La política de México durante el sexenio de Miguel Alemán fue claramente anticomunista. De hecho, hubo leyes que prohibían que hubiera un partido comunista en México. La, la revolución social empresarial que se hace en 1929 para que se forme la Coparmex. La Coparmex es como una reacción a lo que está pasando en el mundo y Rerum Novarum alimenta la formación de la Coparmex como una manera de aglutinar a las personas que producen bienes y servicios para defenderse como un sindicato frente a gobiernos de tipo marxista. El pensamiento que se desarrolló después con el PRI hegemónico, de alguna manera fue un candado político para que el PRI hegemónico, era una póliza de seguro para que México no entrara al comunismo. Esa es la realidad de muchas cosas. Claro, hubo muchas cosas buenas y malas durante ese periodo, pero fue una manera sutil e inteligente de que no entrara. Y la otra es en el texto constitucional. Miren, les voy a decir algo. La Constitución mexicana podrán decir que es media socialista y muchas cosas, pero no nos hagamos de la vista chica. Los señores revolucionarios eran burgueses. Madero, Carranza, Obregón, eran hijos de hacendados y eran hijos, con excepción de Villa y de Zapata, y creo que Villa también, eran dueños de medios de producción, lo que logra instituir la burguesía mexicana en la Constitución de 1917 es un sistema de economía mixto. Es muy importante estudiar la Revolución Mexicana porque fue la primera revolución del siglo XX, fue antes que la rusa. Y en 1917, cuando triunfa la Revolución Comunista, la primera en el mundo comunista en Rusia, México hace en el mismo año una constitución política vigente hasta el día de hoy, con un sistema de economía mixto y con respecto a las libertades. Hay que ver lo interesante de la revolución. Fue inteligente. Muchas gracias, licenciado. Vamos con un comentario de Benito que dice: felicidades al señor Baca, un resumen ejecutivo excelente y muy orientador. Y la última pregunta, las demás se las voy a mandar al licenciado personalmente.
es de Gerardo Rivera. En la actualidad, en los países de sistemas islámicos extremistas, resurge la amenaza para todo el mundo, ya que ahí no hay soluciones más que la guerra y la violencia. Me gustaría saber su opinión, licenciado Vaca. El tema del Islam es un tema que hay que ver muy detalladamente porque en realidad es otro tipo de sociedad, son otro tipo de pueblos con otras historias. Lo que tiene el Islam, lo que tienen los países islámicos hoy en día, en los cuales desde el punto de vista democrático no son países tan democráticos como los de Occidente, y en Occidente está la mayor parte de la civilización cristiana. En el Islam, la mayor parte de los países que son de religión islámica siguen siendo países confesionales, es decir, no ha habido una separación entre religión y Estado. Los países islámicos, si no todos, la mayoría, la separación de iglesia y Estado no se ha dado, sigue siendo uno solo, el líder religioso es el líder político. La separación de iglesia y Estado se hace en Occidente a partir de principalmente de la Revolución Francesa, hace 240, 250 años. Y eso hace vernos al mundo del Islam como un mundo muy distinto al occidental. Pero bueno, allá no hay ideología de género. Allá hay problemas porque no se le han dado los derechos a las mujeres que se les debieran de dar. La educación no está tan abierta como está abierta en Occidente. Es decir, hay muchos contrastes con el Islam. Pero yo creo que es un tema que hay que estudiar más, que hay que valorar más y que hay que comprender más. En la encíclica que yo no le he acabado de estudiar, Fratelli Tutti, del Papa Francisco, comienza hablando en los primeros párrafos de cómo San Francisco hizo un gran esfuerzo, porque era una persona de condición económica muy pobre, para viajar hasta el Mediano Oriente para entrevistarse con el líder del Islam de su época y darle un abrazo de hermanos y de paz. Yo creo que leer esa encíclica y revisar la vida de San Francisco de Asís nos puede dar luces en el camino en el tema del Islam, de los cuales yo, por no ser teólogo, no me considero calificado para opinar. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por sus contestaciones y pues por su tiempo y agradecimiento por la conferencia. Gracias a todos los que se conectaron y pues nos vemos el próximo martes nuevamente con el 8º módulo. Ya estamos a punto de acabar, son 12 módulos. Y recuerden que el sábado vamos a mandar los requisitos para tener este diploma. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, licenciado, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias.